Voy a empezar por el diputado Fernando Iglesias. Acá, Fer, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Esteban? Bien. ¿Para esto es un atentado terrorista? Bueno, parece orientado a crear pánico que otra cosa, ¿no? Sí. A intimidar. Por lo tanto, le cabe perfectamente la definición, más allá de la gravedad de la situación. Y me parece que yo me permito hacer una pequeña corrección Lo que con quieras. una cosa que dijeron, porque me parece que se hacen muchas especulaciones, nadie sabe quién puede haber sido, está todo por empezar. Pero el que utilizó la expresión grupo de tareas y comandos civiles de la Revolución Libertadora referidos a otros sectores argentinos, el primero, hasta donde a mí me consta, fue el señor Néstor Kirchner. Y lo aplicó, No recordaba. lo aplicó en su discurso sobre el final del conflicto con el campo, aplicado a los sectores agropecuarios que habían salido de dar nota. No a recordaba eso les dijo, y son como los grupos de tarea y los comandos civiles de la Revolución Libertadora. Recordemos, ¿no? Porque justamente el atentado fue contra la sociedad rural, ¿no? ¿Por qué dar operatividad? Supongo que es lo mismo que hicieron. Yo me permito recordarles. La Argentina... Mataban gente. Esta gente mataba gente. Mataba gente, secuestraba gente y producto de esos secuestros se hicieron multiarchimillonarios, como hicieron con los hermanos Born, por ejemplo, ¿no? Eso que vos mencionás lo hacían todas las guerrillas terroristas de toda Latinoamérica. Los montoneros se distinguieron, además de esto, por cosas que solamente sucedieron en la Argentina y con la guerrilla peronista, que era la guerrilla montonera. Las pastillas de cianuro para los propios militantes, la alianza con Macera, en la cual ellos entregaban a sus propios militantes la guita del secuestro de Born, que sirvió para financiar que toda la cúpula se fuera a vivir a Europa y todavía siguen dando, como en Firmenich, siguen dando vuelta al mundo mientras acá liquidaban. La contraofensiva, es decir, sabiendo que iban a morir, mandaban a los militantes que se habían escapado de vuelta acá, sabiendo perfectamente, y esto está dicho por ellos mismos, que iban a morir simplemente para levantar... Toda esa locura psicopática, delirante, solamente los montoneros. Guerrillas terroristas repudiables hubo en toda Latinoamérica. Las barbaridades que se vieron en la Argentina, la chica esta que puso la bomba abajo de la cama del... en la cama. No, del padre de la amiga, ¿sí? Que además se demostró que se había hecho amiga justamente para ir a poner la bomba a los 16 años. No. La tortura. No, eso fue eso fue otro. Cuál es el caso. Ese fue otro episodio tremendo, la Rabure, que lo tuvieron en una celda donde prácticamente tenía que estar parado por días y días. Digo, todo ese nivel de bestialidad monstruosa, solamente los montoneros. Eran todos peronistas, ¿no? Claro, obviamente se reivindicaban peronistas, venían de Tacuara, que era la derecha peronista, digámoslo también, venían de otro que dirigían, venían de Tacuara, que era un grupo fascista de derecha peronista, ultraconservador y ultramoderno. Hoy es asesor de Ortega, además, del dictador Ortega de Nicaragua. Asesor rentado de Ortega, que establece toda esa línea, ¿no? Ortega, Cuba, Venezuela. Exacto. Irán. Irán, obviamente, atrás Irán y Rusia. No, está claro que gran parte de la dirigencia montonera pactó con Macera, que era el que tenía todavía, y pactó con Macera cuando Macera todavía manejaba la ESMA y seguía torturando a sus compañeros. Así que lo de Buchón, un cobarde, de cajón. Además, la mayoría de los que están vivos fue por mandarnos gente al frente. Sin duda. Permitime recordar que Firmenich y la dirigencia terrorista no está presa por un indulto de Menem. Hoy que se habla tanto de Menem, recordemos que fue Menem el que los indultó. A las juntas militares y a los... Después, sobre este tema hay una larga discusión jurídica que gira alrededor del concepto de crímenes de lesa humanidad. En general se considera que tiene que haber participación del Estado y sobre todo esto hay toda una discusión. Porque López Rega en el 75 formaba parte del gobierno. De un lado, del lado de la derecha, por decirlo así, terrorista, que era la AAA. Y se decía, y probablemente era cierto, que el arsenal de la AAA estaba en los sótanos del Ministerio de Bienestar Social. La derecha peronista. La izquierda peronista, otros chicos muy ricos, muy lindos, que eran los montoneros, recibían entrenamiento y apoyo de Cuba, que si no me equivoco es un Estado. Entonces hay toda una discusión sobre este tema que es una discusión valiosa. Lo importante, lo que a mí me parece importante, que esta reacción es perfectamente, mientras no reivindique la dictadura, es perfectamente razonable que Victoria Villarroel pida esto, porque además, cuando se juzgó a unos sí y a otros no,
¿no? Cuando se dijo, bueno, solamente los cometidos por la dictadura fueron crímenes de Estado, los otros no. Y lo dijo La Haya eso, ¿eh? Bueno, no, en realidad ni siquiera es que lo dijo, está en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y hay una discusión amplia sobre eso que vale la pena dar y que las dos posiciones son respetables. Ahora, vos podías decir, vamos a suponer que esto estuviera bien, que vos dijeras, esto fue claramente del Estado, el otro no, esto lo jugamos, esto no. Vos tenés al otro sector, le tenés que pedir disculpas, no lo tenés que insultar. Acá lo que se hizo además fue insultar a quienes habían sido víctimas del terrorismo, darles legitimidad y reivindicar a las organizaciones terroristas como fueran, volvimos. Otra vez Néstor Kirchner, porque todos hablan de Cristina y se olvidan de Néstor. Néstor, cuando asumió, dijo volvimos. ¿Quiénes volvieron? Sí. La JP de los 70, ¿no? Así que recordemos eso, porque la reacción es perfectamente lógica, porque no solo se los ignoró este reclamo, que podemos discutir si es justo o no, pero es un reclamo legítimo, sino que además se los insultó, se los ninguneó y se los trató de la peor manera. Hay un Estado que está presente donde tiene que estar presente, porque proclamaban Estado presente y en las cosas más básicas, como es garantizar la seguridad de los ciudadanos, no estaba. Un Estado que se tiene que poner del lado de las víctimas y no de los victimarios. Me parece que en ese sentido ha sido muy claro. Y en la gestión de Patricia me parece que hay 2 o 3 hitos muy claros, que es el que señalás vos. Digamos, un mes sin homicidios en Rosario, después de años y años que no pasaba. Y las calles de Buenos Aires, que parecía que era imposible combatir los piquetes. Y ahora los dirigentes piqueteros, los gerentes de la pobreza, que organizaban todo esto, están tan preocupados de que no los metan presos a ellos por los desfalcos que han hecho, que parece que las calles funcionan, ¿no? Son 3 logros no pequeños. ¿Eso es lo mejor del gobierno en estos 9 meses o no? Yo creo que las áreas principales del gobierno, con todas las críticas que se puedan hacer, las áreas principales del gobierno, que son, sobre todo en todos lados, pero sobre todo en Argentina, que son economía, seguridad y relaciones internacionales, que es fundamental, porque de la alineación del país con el mundo y de donde te pongas, dependen también las políticas internas. En esas 3 áreas hay funcionarios competentes y grandes éxitos. Y en lo demás también. Yo escucho criticar la Petovelo, que la falta de gestión, por unos supuestos alimentos vencidos que al final no se venció ninguno, ¿no? Y yo empiezo a ver que el gobierno, supuestamente insensible, ha aumentado las asistencias a los sectores que sufren más la recesión, muy por encima de la inflación. ¿Qué es lo mejor? Me parece que hay una política exitosa también ahí, y además cortarle la cabeza a todos los gerentes de la pobreza, como Grabois, el Chino Navarro y todos estos, que para lo único que usaban la plata era para llenar las calles de la capital. Ahora te voy a poner un dato. Se calcula que la recesión de este año va a ser, me va a corregir acá, 3%, vamos a estar 3% abajo en el PBI, quizás un poquito más. Sí. Yo me permito recordar que Duhalde metió 11% mientras cantaba la marcha peronista y metían 58% de pobreza. Me permito recordarlo, ¿no?